al golpe de Estado. De todos modos, conviene, aunque sea brevemente, hablar de lo previo al golpe de Estado, sobre todo del golpe de febrero, antes de no se ponen las frases, no seremos el brazo armado. Entonces, en el medio de cuando ya hay un sector del ejército que aparentemente se enfrenta a otro sector y resiste el golpe, la Armada cierra la ciudad y pone buques en condiciones de combate y emite un comunicado de la opinión pública, dos comunicados, lo que se llamó el 4 y el 7, en cuyo seno, además de hacer una defensa de la democracia, proponen 4 o 5 puntos que recogen del programa popular. ¿No? La reforma agraria, la lucha contra los ilícitos económicos, la Marina, la reforma agraria, la lucha contra los ilícitos económicos, el respeto a la libertad y alguna otra cuestión económica, ¿no? Que tiene que ver con el problema del comercio exterior como elemento central para el desarrollo. Algún sector de nuestro pueblo, en particular el Partido Comunista y el sector del movimiento obrero, cifra alguna expectativa en ese sector del ejército. A los que lo asimilaban, serían los peruanistas, se lo asimilaba al proceso de Velasco Alvarado en Perú, y que bueno, militares nacionalistas, arrimados ahí. Ahí se comete, en mi opinión, un error de consideración, porque en realidad ese fue el preludio, el golpe blanco, lo decían, el preludio del golpe de junio. Incluso hay que ver lo que dice, yo voy a hacer un cuento acá también, porque acá está el editorial, el órgano del partido, en ese momento, o sea, el popular del momento, una cosa bien interesante. Un segundo nomás. Porque a veces los documentos ilustran bastante acerca de este asunto. Vamos a encontrar un editorial que se le atribuye a Viera y después a Eduardo Viera, de la biblioteca de Guillermo León, cuya comenta está arriba, el Rengo Viera. Y después él llegó a decir en algún momento en una entrevista sobre el final de su vida que él no había escrito ese editorial y que para él era de pluma de macera, cosa que yo tampoco creo, porque es demasiado grosero lo que dice ahí. Pero Viera, que era quien efectivamente escribía los editoriales, él desmintió. Además el popular en ese momento. Claro, él desmintió lo que decía ese editorial. Yo estoy buscándolo porque me parece muy interesante. Que se conozca la fuente misma, así lo que era, más allá de las opiniones que se pueda tener al respecto. Acá está. El órgano oficial del Partido Comunista, el Diario Popular, se refiere a la oposición de los militares febreristas en los siguientes términos. Los marxistas-leninistas, los comunistas, integrantes de la gran corriente del Frente Amplio, estamos de acuerdo en lo esencial con las medidas expuestas por las Fuerzas Armadas como salida para la situación que vive la República. Y por cierto, no incompatibles con la ideología de la clase obrera y sin prejuicio de nuestra ideal de una sociedad socialista. Es decir, estamos de acuerdo en lo esencial con las medidas expuestas por las Fuerzas Armadas como salida inmediata para la situación que vive la República, por cierto, no incompatible con la ideología de la clase obrera. Es decir, compatibilizaban los trabajadores con lo que decían, no incompatible. Es decir, ellos estaban compatibilizando su posición con la de los. Bueno, golpe de Estado en febrero, huelga general, ¿verdad? Un movimiento. Golpe de Estado de junio, 27 de junio, huelga general. Los trabajadores se disponen a... Disculpame, hay una cosa, un argumento a favor del popular que es importantísimo. Bordaberry, el presidente fascista, se enfrentó a los comunicados 4 y 7. Eso dio pasto a que el popular dijera, bueno, entonces son militares Sí, claro. hasta que se hace el pacto de Bolsonaro entre Bordaberry y los militares para dar puntos de vuelta. Vimos qué pensaban los comunistas los 4 y 7. Vamos a ver qué les contestaban. Héctor Rodríguez, dirigente textil, enorme peso en la sindical. Decía, el Partido Comunista está entusiasmado con la declaración de los militares. Esto es en realidad una declaración golpista. Héctor Rodríguez, Que era socialista. estaba diciendo que esto era una declaración golpista, lo que en efecto tenía razón. ¿Qué decía un comunicado de la ROE, la Resistencia Obrera Estudiantil, sector más vinculado al anarquismo, y lo que luego fue el PVP, básicamente ese es el origen del PVP? ¿Qué decía de los comunicados 4 y 7? La clase obrera y el pueblo no pueden alentar ninguna expectativa en que sus intereses vayan a ser defendidos por civiles o militares. Para los trabajadores el dilema es de hierro. O nos movilizamos por nuestros presos, por nuestras libertades, por un salario mediante la lucha, o luego se vendrá la descondición de dictadura. Es decir, no le importaba el problema, era aquello de ni civil ni militar, ¿no? El problema era
le daba lo mismo en última instancia. No alentaban a comunidad 400, les parecía un disparate, y tampoco alentaban la continuidad democrática en términos del mismo, otros conocen. Esto es bien interesante porque hasta el día de hoy hay una polémica en torno a lo que pasó en ese periodo con los 4 y 7. Otra polémica interesante, la huelga. Se desarrolla la huelga general. Una extensión increíble con la combinación de múltiples métodos de lucha. Desde el sabotaje, la fiscalización del transporte, los miguelitos, el tejazo volteando árboles sobre Carlos María Ramírez para impedir el acceso de las tropas. Una cosa increíble, ¿no? La militarización del ANCAP, luego el transporte y la banca, ¿no? Es decir, la gente tenía que ir a trabajar a punta pistola, te iban a buscar a tu casa, te ponían la bayoneta, subes al otro, un manejo y el milico te miraba así mientras vos manejabas, porque esa era la forma de garantizar el transporte, que era lo que le permitía el desarrollo de la huelga. ¿Qué hace cuál es la posición de la dirección de la central sindical en ese momento? La dirección de la CNT se reúne, como decíamos, en el local de la Federación del Vidrio, ahí en La Teja, en la calle Laureles, y analizando la situación. Ya buena parte de los trabajadores estaban ocupando, otra parte aprestándose a tomar el turno de ocupación al día siguiente, otra parte resistiendo en las calles, otra parte presa en el Cilindro y en otros lados, ¿no? Y la dirección de la CNT se va a disponer a intentar conducir, organizar, dirigir aquel fenómeno. De aquella reunión, de la madrugada clandestina, de la madrugada del 27, cuando, insisto, gente presa, otros van... como para enfrentarse a un golpe de Estado. Que se van a reunir los sindicatos. ¿Qué pasó con esa? Esa costumbre de ilegalidad que teníamos los uruguayos. Entonces, de esa reunión se emite un documento que se llama Llamamiento de la CNT a la clase obrera del pueblo uruguayo. Estamos haciendo un llamamiento cuando en realidad ya una buena parte de la clase obrera ya estaba en pie de lucha de hablar del estudiantado ocupando los centros de estudio, en fin. Llamamiento de la CNT a la clase obrera y el pueblo uruguayo. Nada menos que Bordaberry, expresión de los intereses del gran latifundio, enemigo de los trabajadores y el pueblo, encabeza un golpe contra un parlamento que ha enfrentado sus últimos desbordes, que ha sido caja de resonancia de los intereses populares y de denuncia a la corrupción y los negocios de la rosca. Obsérvese la consideración que se tenía del Parlamento. Sí. El Parlamento, además, donde la izquierda era ultraminoritaria, ¿verdad? Bueno, esta es la consideración que tenía el comunicado de la CNT, emitido de la noche, de la madrugada del golpe de Estado, dice, me parece importante que estas cosas queden establecidas porque eso es lo que dice el comunicado. Nada menos que Bordaberry, expresión de los intereses del gran latifundio, enemigo de los trabajadores y el pueblo, encabeza un golpe de Estado contra un Parlamento que ha enfrentado sus últimos desbordes, que ha sido caja de resonancia a los intereses populares y de denuncia a la corrupción y la negociación de la rosca. ¿No? Esa era lo que se consideraba del Parlamento, como ustedes recuerdan, ¿no? Terminó diciendo Wilson, viva la patria y la guerra a la dictadura, y el otro no sé qué. Luego, en el término de este comunicado de esa noche, se dice lo siguiente. Los trabajadores y el pueblo enfrentaron y enfrentarán esta política. Están en combate por la recuperación del poder adquisitivo de los salarios y las jubilaciones. Estábamos golpe de Estado. Por subsidio de los artículos de consumo popular, con recursos extraídos del privilegio por la solución de fondos para el que el país reclama desde hace tiempo y en muchos aspectos fueron denunciados por las propias Fuerzas Armadas en sus comunicados 4 y 5. Al término del documento se dice lo siguiente. Ocupación de fábricas, estado de alerta y asamblea, plena actividad y normal funcionamiento de los locales sindicales. Ese es el llamado que se hace a los trabajadores. Ocupación de fábricas, estado de alerta, asamblea y plena actividad en los locales sindicales. Es decir, quien lee esto está diciendo un llamado a la Organización Federal. Observen ustedes. No hayan visto el informativo. No, pero observen ustedes que en todo el comunicado no aparece la palabra huelga. Es cierto. No aparece la palabra huelga general en el comunicado. En todo caso, se llama ocupar la fábrica, está bien, uno podría inferir que eso quiere decir la huelga, ¿no? Ahora, toda la resolución de los congresos de la Fundación de la CNT de la época votaban explícitamente una moción que decía, frente al golpe de Estado, huelga general. No decían esto, decían huelga general. ¿Qué es lo que la clase obrera estaba haciendo? Estaba haciendo la huelga general, no estaba haciendo esto de la pleno funcionamiento de locales sindicales, ¿no? Ni decirle al golpe de Estado, estamos luchando por el aumento de los salarios, chocolate para noticia, para eso existe la clase obrera. Ahora, lo que estamos haciendo ahora, tenemos que enfrentar la dictadura. Exacto. ¿No? Una medida de acción de conjunto. Bueno, este era el estado de discusión
que estaba planteado en nuestro sindicato. ¿Qué decía? Y bueno, yo trabajaba en el puerto en aquel tiempo. Y la huelga general se hizo, como decía el compañero,